su vida. Dios les bendiga, buenas tardes, bienvenidos una ocasión más que el Señor nos permite de conectarnos a través de los medios como es el YouTube y el Facebook con la programación del Ministerio Jesús es la Respuesta. Somos la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva. Desde la ciudad del Monte les enviamos un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos, como siempre, con la alegría, con el gozo de podernos comunicar con ustedes el día domingo a las 8 de la mañana. Con la ayuda del Señor estaremos en el estacionamiento de la iglesia en el 4602 Peck Road en la ciudad de El Monte, por supuesto. Bueno, vamos a comenzar. Siempre saludamos a todos los hermanos de la congregación, que estamos muy bendecidos con tenerles en nuestras vidas, en nuestra congregación, y a todos los amigos y hermanos que también nos sintonizan. Pero vamos a comenzar con un canto de el grupo Adoradores de Cristo. Esperamos que les guste, siempre son de bendición para nuestras vidas y han grabado un canto más y queremos compartirlo con ustedes. Es el Ministerio Jesús es la Respuesta y este es el grupo musical cristiano Adoradores de Cristo. Pacientemente esperé Jesús, se inclinó a mí, escuchó mi ruego.
Aleluya, gloria al Señor. Bueno, hermanos, si les gustó este canto, esperen al final de la predicación y lo volvemos a poner. Ahora vamos entonces a la palabra del Señor y les quiero invitar a que abran sus Biblias y que juntos leamos el Evangelio según Juan. Vamos a leer el capítulo número 1 del versículo 1 hacia el 5. Si ya lo tienen, vamos a dar inicio. Leemos la palabra del Señor. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Padre Celestial, te damos gracias, mis hermanos y tu servidor, Señor, te damos gracias que podemos leer tu palabra. Ahora pedimos, Señor, de tu dirección, de tu guianza, para que podamos entender, Señor, lo que leemos, que tú pongas tu cuota, Señor, de gracia, que el entendimiento una vez más y la revelación venga a nuestras vidas y que podamos salir edificados en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret, encomendamos este tiempo en tus manos, Dios mío. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a estar meditando un poquito en el capítulo 1, en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Dice la Biblia de que todo fue hecho por Él. Así lo dice. Si usted recién llega y ya puso su Facebook y su YouTube y no alcanzó a leer, estamos leyendo, si no alcanzó a leer juntamente con nosotros, estamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 hacia el 5. Y aquí encontramos algunas cosas. Gusta que lo vuelva a leer con mucho gusto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí está diciendo el apóstol Juan que todo fue hecho por Él. Así dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, usted no fue hecho sin Él. Yo no fui hecho sin Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que todo lo que fue hecho, por Él ha sido hecho. Quiero por favor que entendamos esto. Todas las cosas, y cuando dice todas las cosas, no hay excepción. No es que unas cosas sí y otras cosas no. No es que el cielo sí y el mar no. No es que los ricos sí y los pobres no. No es que los del norte sí y los del sur no. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, quisiera que estudiemos juntos estas dos páginas que están en mi Biblia, que es Primera de Juan. Quisiera que le demos un poquito de tiempo a esto y que meditemos. Vamos a hacer una especie de estudio. El tema de la luz lo quiero dejar para otro día, lo quiero dejar para otra oportunidad, porque este tema de la luz merece que le dediquemos un día entero solamente a la luz. Es algo extraordinario, ¿verdad?
les puedo adelantar un poquitito de lo que está hablando aquí acerca de la luz, y está del versículo 7 al versículo 13. Es algo maravilloso. Bueno, en el 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece. Ustedes y yo estábamos en tinieblas y nos resplandeció la luz de Jesucristo. Alguien dice amén y le damos gloria a Dios, porque estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad, estábamos sin poder distinguir, dice la Biblia, de nuestra mano derecha a nuestra mano izquierda. ¿Por qué? Y porque no veíamos, estábamos en tinieblas, no diferenciábamos el bien ni el mal, no veíamos entre una cosa y la otra, éramos llevados para un lado, para el otro lado, no teníamos el discernimiento de las cosas celestiales. Entonces viene la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. La luz en las tinieblas resplandece, y dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiero que usted se dé cuenta que en este versículo 5 está hablando en presente y en pasado. La luz, Jesucristo, es la luz del mundo. En las tinieblas resplandece, y después dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiero que usted y yo tengamos un tiempo de esperanza y que nos demos cuenta de lo que hizo el Señor. El Señor viene, se presenta con su luz admirables, y las tinieblas en donde nosotros estábamos pasaron, no prevalecieron. ¿Por qué no prevalecieron? Porque el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el gran yo soy, el que ha vencido, sigue venciendo y siempre vencerá, porque Él es el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Amén. Entonces dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y aquí le leo poquitito de la luz sin que profundicemos, y continuamos con el estudio de el primer capítulo de Juan. Espero que a usted le gusten los estudios. Hoy no es predicación, es un estudio. Vamos a escudriñar la palabra del Señor, como dice la Biblia que hacían los que estaban en Berea, a nuestra capacidad, por supuesto. Versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Le estoy adelantando un poquitito el tema de la luz, para que usted sepa de que la luz resplandeció, la luz sigue resplandeciendo, nuestro Señor sigue estando en poder, ¿verdad? Y aquí hay un tema en el cual obviamente hay muchas cosas para meditar. El apóstol Juan describe lo que dijo Juan el Bautista, de que la gente se admiraba porque Juan el Bautista venía con una unción y decía unas palabras sencillas y poderosas. Dicen que los mismos religiosos tenían miedo de Juan por la investidura del poder de Dios que había en él.
pero él dice, yo no soy la luz, yo vengo presentando a la luz, porque yo vengo predicándoles, pero hay uno de que ustedes no conocen, que es antes que yo. Entonces, esa es la luz de Jesucristo, es el que trabaja, el que sirve para el Señor, le prepara un lugar y ya estaremos profundizando, ahondando un poquito más en este tema de lo que es la luz. Pero bueno, vamos entonces a Juan. Vamos no en este momento al apóstol Juan, sino que vamos a Juan el Bautista. Acompáñeme, por favor, al versículo 19. Vamos a leer hasta el versículo 22, poquitos versículos. Y aquí en mi Biblia dice testimonio de Juan el Bautista. Vamos a leer el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. ¿Cuántos tienen un testimonio? ¿Cuándo tenemos un testimonio? Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso. Nos damos cuenta de algo maravilloso aquí. La gente quiere saber. Unos preguntan y miran, otros envían a alguien, pero la gente quiere saber. Y miran qué hace y qué dice el escogido de Dios. Así le pasó a Juan el Bautista y así sigue siendo hasta el día de hoy. Juan el Bautista, ¿quién era? El escogido de Dios, el que Dios envió para que preparara el camino al Señor. Y ahora es usted, ahora soy yo quien es el Señor prepara para que el camino del Señor esté de alguna manera u otra siendo preparado para que la gente vea, para que la gente venga. Entonces, la gente no le conoce al Señor, la gente le conoce a usted, me conoce a mí, y la gente estaba viendo el testimonio de Juan, la gente está viendo el testimonio de usted, el testimonio mío. La gente veía el proceder de Juan, así como ven el de usted y el mío, y vienen a Juan, y ahí Juan tiene una oportunidad, tiene la oportunidad de poner el nombre del Señor en alto, o de reconocer de que él era usado por Dios y de que por eso venía la gente. No, Juan el Bautista opta por lo más sabio, por lo más prudente, por lo que glorifica el nombre del Señor y por lo que no le causó problemas a él ni con Dios ni con la gente. Y él está diciendo claramente, dice, confesó y no negó, sino confesó. Dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy el profeta. No, le dijeron, ¿quién pues tú eres? Qué hermoso, qué hermoso cuando podemos llamar la atención de la gente y que la gente diga, pues ¿usted quién es? Pues soy un cristiano, soy una hija de Dios. ¿Pero quién es? Nosotros le podríamos decir, pero ¿y por qué? ¿Qué quieren saber? ¿Por qué quieren saber, verdad? Pero fíjese de que Juan el Bautista no les dijo por qué. Porque el por qué era obvio, mi hermano, mi hermana, el por qué era obvio. Veían en Juan algo diferente, como tienen que ver en usted y en mí algo diferente. Permítame un momentito. Eso significa que a uno les va a gustar, que a otro no les va a gustar. Unos van a criticar, otros no van a criticar. Unos van a sentir admiración, otros van a querer ser como nosotros, otros van a venir, otros van a pedir oración. Muchas cosas van a suceder. Pero cuando digan quiénes somos, nosotros no le podemos decir. ¿Y por qué preguntan?
No, hermanos, si nosotros sabemos que no somos los mismos, nosotros sabemos que hemos cambiado, nosotros sabemos que hay algo diferente en nosotros. ¿Qué es eso que hay diferente? Bueno, lo que hay diferente en usted, lo que hay diferente en usted, lo que hay diferente en todos, lo que hay diferente en mí, es que Cristo mora en nosotros, es que somos la iglesia de Jesucristo, es que el Cristo de la gloria mora en nuestros corazones y nosotros tenemos que saberlo. Porque nosotros ya no somos los mismos. El Espíritu de Dios mora en nosotros, somos nueva criatura. Entonces la gente quiere saber, nos está viendo. Y a lo mejor van a venir o a lo mejor van a enviar a alguien, como le pasó a Juan el Bautista. Continuemos y vamos al versículo 23 y vamos a leer, 23 al 27. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Oh, gloria a Dios. Una vez más, el enviado de Dios siempre pone el nombre del Señor en alto. Mientras se trabaja para Él, no somos los dueños, somos los trabajadores, somos los servidores. ¿Qué respondió Juan? Yo soy, como dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él no dijo, yo soy el que clama en el desierto. Y lo pudo haber dicho porque para nosotros ese ministerio es de Juan el Bautista. Sin embargo, él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Quiere decir de que hay más que claman en el desierto. Quiere decir que iba a haber más que estaban clamando en el desierto. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros clamamos a Dios. ¿En dónde? ¿En la casa? ¿En la iglesia? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? ¿En la ciudad? En donde sea que estemos, tiene que ser como que estamos en el desierto. Tiene que ser como que estamos desolados, con poder de Dios, con la unción de Dios, pero con humildad. En un lugar donde sabemos que no es una pasarela, aunque la gente nos mira, aunque la gente venga a nosotros, es un lugar de humildad, en donde el Señor nos ha puesto, es en un lugar para preparar el camino para Él, para que el Señor sea glorificado y nosotros seamos sus siervos. Entonces nosotros no tenemos gloria. No, la gloria, la honra y la alabanza son para Cristo Jesús solamente. Nosotros somos partícipes de esa bendición. Nosotros somos privilegiados. ¿Qué hacemos? Llevamos a la gente al Señor. ¿Cómo le hacemos? Predicamos y traemos a toda la ciudad. Nosotros predicamos con nuestra voz, con nuestros labios, a tiempo y fuera de tiempo, con nuestro testimonio, diciendo y obedeciendo al Señor las cosas. Bueno, vamos a ver entonces qué más podemos hacer para administrar un poquitito más el tiempo. Vamos al versículo 29. Vamos al versículo 29, leemos algunos versículos, vamos a leer hasta el versículo 32. Les recuerdo, no es una predicación, es un estudio, estamos yendo versículo tras versículo, o sea, de orden ascendente, algún versículo que otro no lo tocamos para que nos alcance el tiempo. Estamos tratando de encontrarle el concepto en estos versículos del primer capítulo del Evangelio según Juan. Vamos a primera de Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces, Juan testifica del Señor, tiene el valor, habla como tiene que hablar, responde. ¿Y qué pasó con los que habían sido enviados y que le preguntaron y quién tú eres? Se regresaron para dar noticia a los que le habían dicho, y hasta ese momento aparentemente no pasó nada. No pasó nada en quienes fueron enviados, ni en quienes los habían enviado, y siguió trabajando como estaba trabajando y atendiendo y ministrando y bautizando a los que venían del pueblo, de las aldeas, a los publicanos, a todos los que Juan el Bautista bautizaba. Dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía. Jesús no había venido todavía. Jesús no había venido, pero Juan el Bautista, con el llamado de Dios, estaba haciendo el trabajo. No necesitaba ver. Sabía que había tenido un llamado de parte de Dios y estaba cumpliendo gozoso ese llamado de Dios, sabiendo que Dios no se había equivocado y que él tampoco se había equivocado al sentir el llamado de Dios. Quiera el Señor, hermanos, que ustedes y yo hayamos sentido el llamado de Dios. Sepamos que el Señor hizo algo tremendo en nosotros, aunque algunos todavía no se convirtieron, al que algunos todavía no captaron el mensaje, aunque unos todavía están esperando. Nosotros también estamos esperando mientras servimos en el Señor, sabiendo que nuestro Redentor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, de que todos sean salvos, y que tiene un ministerio para usted y para mí, y que usted y yo necesitamos guardar la palabra de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y nuestro testimonio. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más nadie quita el pecado, hermanos. Por favor, no tratemos nosotros de quitar el pecado de la gente, no tratemos nosotros de limpiar a la gente. Nos hacen una pregunta, respondemos. Nos piden un favor, lo hacemos. Nos piden un consejo a nuestra capacidad, siempre con misericordia. No, nunca le digamos a la gente, y yo le hice de esta manera. Está bien, dé su testimonio, pero no damos nuestro testimonio para que la gente haga lo mismo que nosotros, porque, hermanos, cada uno de nosotros somos diferentes. Somos todos el cuerpo de Cristo, todos miembros del cuerpo de Cristo, somos todos diferentes. El dedo chiquito, al otro dedo, a la nariz, a la rodilla, somos todos diferentes. Y cada uno de nosotros necesita el toque de Dios, la misericordia del Señor. Y es Cristo Jesús el que es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a traer a la gente a Jesús, para que Jesús sea el que los limpia, el que lo ayuda, el que la ayuda, el que quita el pecado, al igual que lo hizo con nosotros. Pero el Señor necesita un instrumento. Ese instrumento fue Juan el Bautista, y ese instrumento hoy se llama Laura, Pedro, María, Luis, Juan, Rodi. Ese instrumento somos usted y yo en este día. Quita el pecado del mundo. Dijo, aunque no le conocía. Fíjese, aunque no le conocía. Claro que le conocía, si eran familia, pero no le conocía, no sabía que él era el Mesías, ¿verdad? Aunque no le conocía, aunque no le conocíamos antes, hermanos, pero ahora le conocemos. Él sigue siendo el mismo desde el principio. Desde el principio el Señor sigue siendo el mismo. Así comienza Juan 1:1, Él sigue siendo el mismo, dice la Biblia, pero Él sigue siendo el mismo desde el principio. Él no cambia, hermanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos representando, somos embajadores de quien no conocíamos, no le conocíamos. Así dijo Juan el Bautista, yo no le conocía y usted y yo no le conocíamos, pero ¿sabe una cosa? Juan le conoció, dijo, tuvo una señal, como ustedes y yo también tuvimos una señal. Bueno, esto es algo hermoso. Creo, hermanos, de que nos tenemos que poner contentos. Yo me emociono de leer estas cosas. Permítame que le lea nuevamente estos versículos, a ver si
le pido a Dios que pueda transmitir lo que yo sentí. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. Esto es maravilloso. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo quita el pecado del mundo. Ustedes y yo no fuimos a Jesús. El Señor vino a nosotros, dijo, y vio a Jesús que venía a él. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, tremendo varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ustedes y yo estamos trabajando, hermano, ¿en qué ciudad? En la del Monte, en Baldwin Park, en Los Ángeles, en Covina, yo no sé, en Pico Rivera, en Rosemead, en Bakerfield, en La Puente, no sé, ya dije, Baldwin Park, en Pomona, en Ontario, donde sea. Pero estamos preparando el camino para el que vino antes de nosotros, en el trabajo, en la familia. ¿Qué estamos haciendo? Con temor y con temblor vamos sembrando la semilla, vamos hablándole a la gente, ¿verdad? Este es aquel día en que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es desde el principio el poderoso. Y yo no le conocía, mas para esto fue manifiesto a Israel. Usted y yo no le conocíamos, pero para esto se manifestó el Señor a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que le sirvamos, porque a través de nosotros el Señor va a hacer maravillas. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ustedes y yo ya no tenemos que andar diciendo nada de eso, pero sí tenemos que dar testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio de que le conocemos, testimonio de que le hemos visto, testimonio de que nuestra vida es diferente porque ahora tenemos un encuentro con el Señor. Ahora somos diferentes. ¿Alguien dice amén? Bueno, vamos al versículo 43 para que el tiempo nos alcance. Alabado sea Dios. Bueno, tengo ganas de leer más versículos, pero bueno, a ver, ¿qué hago aquí? Le leo unos versículos, le leo 43 y 48, a ver si después hay necesidad y podemos leer un poquito más. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Le platico un poquitito. Desde el versículo 35 al 42, aquí hay un llamado, mi Biblia dice los primeros discípulos, y aquí viene Andrés y viene Pedro, ¿verdad? Y aquí, de aquí también sale el llamado para Felipe. El llamado para Felipe viene en el versículo 43. Estoy tratando de que el tiempo nos alcance sin que me enfoque demasiado en un solo tópico, ¿verdad? Pero aquí está el llamado de los primeros discípulos cuando están con Juan y lo siguen y le dicen, Señor, ¿a dónde moras? Rabí, maestro, ¿verdad? Dice, vengan, y de ahí se encuentra con Andrés, y ahí viene pues también Pedro. Y aquí vemos algo que sucede. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, ya los había llamado. Felipe halló a Natanael, présteme atención, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto está tremendo. Esto está tremendo. ¿Quién es Natanael? Natanael se convierte en uno de los discípulos del Señor.
Natanael se convierte en uno de los apóstoles del Señor, ¿verdad? ¿Y cómo fue? Bueno, viene Felipe y le habla a Natanael. Le habla de más. Le habla de más porque le dijo cosas que no era necesario que le dijera. Le dice que hemos encontrado al Cristo y le dice de dónde viene, quién es el papá, le dice todo eso, ¿verdad? Entonces, no era necesario. Lo hizo dudar a Natanael, ¿verdad? Pero está bien, Felipe no tenía experiencia. Le hace una pregunta a Natanael, que por lo que nos damos cuenta, pues era un israelita de verdad, había sinceridad en él, entonces tenía cierto fundamento. Entonces, este hombre que conocía le hace una pregunta a Felipe, y Felipe no tenía los argumentos, no tenía la capacidad ni el conocimiento escritural para mostrarle los profetas y por qué y dónde iban a ser el Mesías. No tuvo todo eso, pero sí supo decirle algo. Ven y ve. Qué tremendo, hermanos. Ese es nuestro trabajo. El trabajo de Juan el Bautista, preparar el camino para el Señor, traer a la gente a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? Exactamente lo mismo. Ven y conoce al Señor. Sí, porque a veces nos ponemos a hablar y hacemos tremendos sermones o monólogos, ¿verdad? Cuando lo que la gente necesita es conocer a Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la luz del mundo, el que era desde el principio, el que venció a la muerte. Y acá nos estamos concentrando en la luz. ¿Qué luz? La luz que resplandece en las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Las cuales no prevalecieron contra la luz. Estamos hablando del poderoso, estamos hablando del mero, del Rey de Reyes. ¿Y qué le dijo Felipe? Ven y ve. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Y qué fue lo que le dice Natanael? Natanael le falta el respeto a Jesús, duda de Jesús, le habla al tú por tú a Jesús como le habló a Natanael. No, de ninguna manera. Como le habló a Felipe, no, de ninguna manera. Felipe le dice, bueno, ven y mira, no se puso a discutir ni nada, consiguió que Natanael viniera a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer ustedes y yo. Con el testimonio nuestro, como el de Juan, tenemos que lograr que la gente venga a Jesús, o a la iglesia, o a la casa de bendición, en donde se encuentre con la unción, con la palabra de Dios, con la alabanza, con el mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué le pasó a Natanael? Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Qué tremendo, ¿no? Qué audaz. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Quién estaba bajo de la higuera? Nadie, solamente Natanael. Y Jesús lo vio. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque Jesús lo ve todo. Jesús lo sabe todo. Aunque algunas veces le hemos subestimado, algunas veces creemos que no lo ve. No, hermanos, Jesús lo ve todo. Ya casi voy a terminar. Jesús lo ve todo. Jesús lo sabe todo. Cuando nos queremos pasar de listos o darnos una descuidadita, como que nadie nos ve, Jesús nos ve. Cuando no nos tratan bien a nosotros, Jesús los ve. Cuando nosotros podemos responder de una manera inadecuada o inapropiada y nos contenemos por temor a Dios, por confiar a Dios, el Señor también lo ve y Él honra a los que le honran. Y 2 veces aquí encontramos la palabra del Señor que dijo: el siguiente día. El Señor no se tarda en hacernos justicia. El Señor está velando por nosotros. Ánimo, mi hermana, ánimo, mi hermana. Ya no respondemos como antes. Ya no nos ponemos de golpes como antes. Ya no pagamos con la misma moneda como antes. Ya no es ojo por ojo ni diente por diente como antes. Ahora, hermanos, nuestra
nuestra defensa, nuestra lucha no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Confiamos en el Señor. Hay que someterse a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil, pero Dios nos da la sabiduría, el entendimiento, nos muestra de qué manera busquemos de Él y nos da la fortaleza para que resistimos. Y al siguiente día, quiere decir el siguiente día, quiere decir mañana, el Señor no se tarda en su promesa, no se tarda en respaldarlo, no se tarda en venir por nosotros. Vamos al versículo siguiente. Usted puede leer en su casa desde el versículo 35 hacia el versículo 46 y aquí va a ver todo lo de los discípulos, cómo fue lo de eso de los primeros discípulos, ¿verdad? ¿Y quiénes son? Los llamados. Hay un canto que dice, al llamado del Señor voy contento. Creo que dice, al llamado del Señor yo voy contento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Por eso invitaron a otros estos hombres de Dios, porque estaban contentos con el llamado que Dios le había hecho. Como la samaritana, ¿verdad? Estaba enamorada, estaba en su primer amor, y va y le habla a Samaria, y pues no era para que le prestaran atención. Si esa mujer había tenido 5 maridos, si no me equivoco, y el que ahora tenía no era el de él, no era para que le prestaran atención. Pero ¿qué había sucedido? Al llamado del Señor iba contenta, iba hablando de que con alguien se encontró, y cuando les dijo, ¿saben qué? Me encontré con alguien. Le dije, pues ¿tú quién eres para que nos vengas a hablar a nosotros? Pero no, le habló de una manera, reconocieron que esa mujer no era que hablara así, perdón, y ella los llevó al Señor. Ella los llevó al Señor. ¿Con qué los llevó al Señor? Con el testimonio, con el encuentro que ella había tenido con el Señor. Bueno, vamos, hermanos, entonces a darnos cuenta de que el que recibe la invitación del Señor generalmente la recibe por alguien más, por alguien que testifica, por alguien que les sirve. Vengan a conocer a Jesús. Qué maravillosa manera de evangelizar. Qué maravillosa manera de evangelizar. A veces le queremos mostrar a la gente desde Génesis hasta Apocalipsis cuánto que nosotros sabemos. Y ello es muy simple. Vengan y conozcan al Señor. Vengan y conozcan al Señor. Qué maravilloso. Qué maravilloso, hermanos. Bueno, vamos al versículo 49, que dice así. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Quién es este Natanael? Este Natanael es el que estaba abajo de la higuera. Viene Felipe y le dice, hey, hemos encontrado a Jesús, ¿verdad? Hemos encontrado al Mesías. Dice, ¿quién es? Jesús de Nazaret, el hijo de José. Duda, hace la pregunta. Felipe, dirigido por el Espíritu de Dios, yo creo, le dice, ven, mira. Cuando llega con Jesús, el Señor se glorifica y le dice algo que nadie le puede decir. Y en ese momento, Natanael le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él es, mi hermano. Jesús, Él es. Sin ninguna duda, Él es. Usted está en una iglesia cristiana, no me refiero a la iglesia cristiana Ríos de Aguadía en la ciudad del Monte. Usted que es cristiano, usted que es nacido de nuevo, usted que está en Argentina, en México, en Texas, en el DF, en Guadalajara, en Rosario, en Buenos Aires, usted que está en Arizona, usted que está en Tennessee, usted donde nos esté escuchando, en la ciudad de Pomona, en la ciudad de Ontario, donde usted nos esté escuchando, usted que es un hijo de Dios, usted que es una hija de Dios, usted que le sirve a Cristo, Él es, fuera de Él no hay más, ¿verdad? Y no solo nos ve y no solo nos descubra para que creamos en Él, para que le glorifiquemos, para que le anunciemos, sino que hay algo más. Versículo 50. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás.
Me reservo el versículo 51 para culminar con el primer capítulo de Juan para otra ocasión, que dice los cielos abiertos, ¿verdad? Y está en la siguiente página de mi Biblia, así que me concentro en estas dos. Respondiendo Jesús le dije, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Como diciendo, porque supe lo que hiciste ayer, porque te hago sentir aquí en tu corazón lo que nadie sabe, porque te descubro algo que nadie puede saber. ¿Por eso crees? Oh, Dios mío, gracias a Dios que crees. Gracias a Dios que cree. Gracias a Dios que glorificó a Dios solamente porque le dijo algo. Le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Venía dudando. Vino porque Felipe lo convenció o le dijo, pues mira, no pierdas mucho tiempo, si estás muy ocupado, si tú sabes más que yo, ven. Tuvo un encuentro con el Señor lo descubrió, lo desnudó, estabas abajo de la higuera, te pensaste que nadie te veía, lo que estabas pensando ahora te das cuenta que si te vi, también sé lo que piensas. Entonces Él viene y se descubre, y dice, Señor, tú eres, y tremendo el Señor. Tremendo el Señor. Tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Fantástico, lo descubriste, fantástico, me estás glorificando. Mire lo que dice el Señor Jesucristo, con esto termino. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, personalmente hablándole a alguien, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Hermanos, cosas grandes veremos. La mano de Dios veremos. ¿De qué manera? De una manera grande. De una manera grande. Mayores cosas veremos de las que hemos visto, de las que hemos sentido. ¿Será posible, hermano? ¿Será posible de que ustedes y yo, que estábamos en tinieblas y que nos resplandeció la luz de Cristo y que sentimos algo maravilloso? ¿Será posible, hermanos, que aún veremos cosas mayores? Así dice la palabra del Señor, hermanos. Y es que hay cosas que no las hemos visto porque todavía hay por ahí una nubecita. Oh, pero la luz de Cristo viene resplandeciendo sobre usted. La luz de Cristo viene resplandeciendo sobre mí. ¿Y cómo lo veremos? Manteniéndonos en el Señor, confiando en el Señor, sirviéndole al Señor. Y dándonos cuenta, hermanos, que hay cosas que conseguiremos solamente con el tiempo. Quiere decir, solamente con perseverar. O sea, siguiendo caminando, estaremos viendo cosas que no la veremos si nos quedamos en el mismo lugar. No me refiero al caminar literalmente, me refiero a caminar con Cristo. Al poder hablar con Cristo, al poder hablar de Cristo, al poder servir a Cristo, al poder traer gente a Cristo, al camino del Señor. Y puede ser que no sepamos muy bien cómo hacerlo, porque Juan el Bautista dijo, yo no le conocía, sé que es antes de mí porque es primero que yo, pero yo no le conocía. Y Felipe no supo cómo decir y dijo, ven y ve. Qué simple es servirle a Dios, hermanos. A veces nos complicamos. Ustedes y yo nos complicamos. Pero hoy siento que el Señor me está motivando a que solamente confíe en Él. A que solamente tome un tiempo para tratar de escuchar la voz de Dios. Para tratar de leer y decir, Señor, ¿me puedes mostrar algo, Señor? ¿Me puedes dar algún discernimiento? ¿Me puedes dar alguna chispa? ¿Me puedes dar algo, Señor? Qué hermoso lo que podemos hacer para Dios, hermanos. No quiero tomar más tiempo. Estoy viendo la hora y el tiempo se me fue y no quiero tomar más tiempo para que pues el mensaje que se haya recibido lo guardemos en nuestros corazones. Es un privilegio para nosotros llegar a ustedes. No nos presentamos por ser los mejores. No nos presentamos por creer que somos los mejores. No nos presentamos porque sabemos muchos.
Nos presentamos por misericordia de Dios y porque no nos presentamos a nosotros. Venimos presentando al Señor. Queremos presentar al Señor como lo hizo Felipe, como lo hizo Juan, y al llamado nuestro y a la capacidad nuestra. Queremos traer a la mayor cantidad de gente al Señor y decirle a usted que nos está viendo, usted también puede servir al Señor. Y si usted no le sirve al Señor, usted puede venir al camino del Señor. ¿Qué encontrará? Encontrará la luz. ¿Qué es lo que Dios tiene para usted? No lo sé. ¿A dónde está usted en estos momentos? No lo sé. ¿Dónde había estado Natanael? Felipe no lo sabía. Solamente Jesús lo sabía. Natanael vino porque Felipe le invitó. Nosotros en esta hora le invitamos. Venga, el Señor tiene algo para usted. Y cuando el Señor le descubra dónde usted estaba, no le dé vergüenza. Y si le da vergüenza, sepa que no es para perdición, es para salvación, es para vida eterna, es para que usted reconozca al Cristo de la gloria. Y el Señor tiene cosas más grandes para usted. Dios les bendiga. El hermano Rodi se despide desde aquí, desde el corazón de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva en la ciudad del Monte. Le esperamos el domingo, si usted puede, en la iglesia 4602 Peck Road a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde nuevamente por el Facebook y el YouTube. El lunes por Facebook, la nube de oración. Nos despedimos una vez más con el mismo canto del principio. El grupo Adoradores de Cristo, aquí en el ministerio Jesús es la respuesta. Bendiciones.